Hola, ¿cómo están? Les habla Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar. Les doy la bienvenida a este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto, en el cual vamos a analizar las claves del convenio salarial del servicio doméstico para el segundo trimestre de 2023. En la actividad de hoy vamos a actualizar algunos temas que ya vimos en nuestro encuentro de febrero de 2023, pero incorporando ahora los valores del convenio a partir de abril. Este nuevo acuerdo rige desde este mes hasta junio de 2023 y vamos a ver detallados todos los montos mes por mes y también los aportes. Además recordaremos cómo se calculan los sueldos y cómo se aplica la antigüedad. Luego pasaremos en limpio los nuevos valores de los aportes a la AFIP, veremos cómo hacer el recibo y terminaremos con el cálculo del medio aguinaldo de junio, que va a tomar como base este primer semestre del año y estos nuevos montos que fijó ahora el convenio. Antes de pasar a ver los nuevos montos del acuerdo salarial, recordamos que tener un trabajador bajo este régimen laboral de casas particulares implica diversos pagos para el empleador. Por un lado, además de la remuneración mínima de convenio, hay que abonar los aportes a la seguridad social que cobra la AFIP. Estos aportes son un monto fijo por mes que abona el empleador, pero esta suma fija está compuesta por diversos ítems y uno de ellos es la obra social, que corresponde a un aporte del trabajador y luego se retiene, o sea, se descuenta en el recibo de sueldo. Este monto también incluye las contribuciones patronales, que se destinan a la jubilación y a la cobertura de riesgos del trabajo, o ART. Además, hay un régimen especial en el caso de trabajadores jubilados que no tienen que pagar la parte de la obra social y en el caso de empleados menores de 18 años no tienen que abonar la parte de la jubilación. En el tema salarial hay que respetar por lo menos la remuneración mínima para la actividad que fija el convenio y además hay que pagar las licencias previstas en la ley, el aguinaldo, las vacaciones y todos los adicionales como, por ejemplo, la antigüedad y la zona patagónica. Veamos ahora cómo es el acuerdo para el segundo trimestre de 2023. Este convenio se firmó a fines de marzo y estableció un incremento salarial del 27%, no acumulativo, dividido en 3 partes y tomando como base el salario mínimo de marzo de 2023. Las 3 subas de mensuales son las siguientes: 14% en abril, 7% en mayo y 6% en junio. En todos los casos, ese porcentaje es no acumulativo y se calcula sobre el sueldo de marzo. A estos montos, por supuesto, hay que sumarles los diferenciales por zona patagónica, ese adicional que sigue en el 30% del sueldo básico. Y algo que siempre aclaramos con el convenio salarial es que este acuerdo establece sueldos mínimos. No dice que hay que aumentar un determinado porcentaje. Entonces, si una persona ya estaba cobrando más que el mínimo, este incremento, nuevo incremento, puede o no ser del porcentaje que mencionamos aquí. Lo que hay que tener en cuenta entonces son los valores de remuneraciones mínimas. Otro tema que hay que considerar es cuándo se aplican estos aumentos. En el caso de las empleadas por hora, el aumento se paga desde el primer día de trabajo del mes. Por ejemplo, los valores de abril ya se tienen que estar abonando desde el primer día de abril. Como el convenio fue oficializado el 10 de abril, en realidad, unos días después, puede ser que haya personas que no lo hayan abonado desde el primer día, en ese caso hay que pagar un retroactivo. Para el caso de empleadas que trabajan en forma mensualizada, la suba recién de abril, por ejemplo, se hace efectiva cuando se cobra el sueldo a fin de mes o los primeros días del mes siguiente. Otro tema que no hay que olvidar es que a partir de septiembre de 2021 se comenzó a pagar un nuevo adicional por antigüedad. Este adicional no existía para esta actividad. Y en este caso es un monto equivalente a un 1% del sueldo básico por cada año de antigüedad en el trabajo.
Pero tengan en cuenta esto, en ese momento, cuando se hizo ese acuerdo, se decidió que la antigüedad no se va a computar desde el día que empezó a trabajar la persona, sino a partir del 1 de septiembre de 2020, sin ningún retroactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de septiembre de 2021 se pagó un año de antigüedad, o sea, se empezó a computar desde el año anterior. Esto es para todas aquellas relaciones laborales que empezaron antes de septiembre de 2020. Ahora, en septiembre de 2022, a esas personas se les comenzó a abonar un 2% de antigüedad, también contado de 2020, y en septiembre de 2023, el próximo septiembre, ese adicional va a subir al 3% porque va a corresponder a 3 años. Y así va aumentando un 1% al cumplirse cada año en septiembre. Esto es para todos aquellos que empezaron a trabajar antes de septiembre de 2020 o hasta septiembre de 2020. Quienes empezaron a trabajar después deben esperar a que se cumpla el primer año para empezar a cobrar ese 1% de antigüedad y se va a ir subiendo un 1% por año a medida que lo vayan cumpliendo en cualquier momento del año. Por supuesto, ese porcentaje se paga todos los meses, se incorpora el recibo de sueldo y va subiendo cada año. También es importante considerar que se calcula sobre la remuneración básica sin ningún otro adicional. Bien, en un momento vamos a ir a ver los valores salariales por mes, pero antes vamos a repasar la forma en la que se calcula el sueldo según la forma de trabajo. Como van a ver en los cuadros siguientes, que tienen los montos salariales mínimos, en el convenio se establecen las categorías con dos modalidades de pago, una por mes y otra de pago por hora. El convenio colectivo en marzo de 2020 estableció que por 24 horas o más de trabajos semanales se debe tomar el cómputo del sueldo con los valores de la modalidad mensual. Pero si la persona no llega a trabajar 24 horas, o sea, hasta 23 horas por semana, se deben tomar los valores por hora. Que se pague tomando como referencia el valor hora no quiere decir que haya que pagar por día. Uno puede pagar por semana, por quincena, por mes, etcétera, pero la referencia tiene que ser en un caso valor hora y en el otro caso valor mes. Este valor del salario mensual completo, que van a ver en los cuadros, corresponde a 48 horas de trabajo semanal. Es decir, es un franco semanal por 8 horas de trabajo diarias. Si se excede esa cantidad de trabajo semanal, entonces lo que está por encima se abona como horas extra. Las horas extras se valorizan un 50% más que lo habitual en los días de semana, lunes a viernes y sábado hasta las 13, y un 100% más que lo habitual, o sea, el doble, si se trabaja como horas extra. Esto lo repito porque no es un trabajo habitual, sino horas extra, por encima de las 48 horas, después del sábado a las 13 horas, los domingos o los feriados. Si la persona trabaja menos de 48 horas semanales, se puede sacar un proporcional del valor mensual siempre que sean 24 horas o más. En cambio, si, como dijimos antes, no se llega a las 24 horas semanales, no se puede sacar un proporcional del valor mensual, sino que hay que aplicar el valor por hora y multiplicarlo por las horas trabajadas. Acá, ¿por qué es importante esto? Porque el valor de la hora en el pago diario o en el pago hora, valga la redundancia, es bastante más alto que el proporcional del pago mensualizado. Entonces esto genera algunas situaciones que son bastante injustas y a veces parece son bastante sorprendentes porque hay un rango de horas de trabajo semanales donde por trabajar más horas uno termina cobrando menos. Está esa incongruencia, pero bueno, es lo que dice el convenio.
Aquí en la calculadora de mi presupuesto familiar pueden ver el cálculo tanto para el pago mensualizado como del pago diario, incluyendo adicionales como antigüedad y Patagonia, y ustedes pueden poner allí la cantidad de horas de trabajo de cada persona. Se las comparto aquí en el video. Bien, en estas próximas diapositivas vamos a ver los valores de los sueldos mínimos que fijó este convenio del segundo trimestre de 2023. El primer cuadro que tienen ahí es el de abril, que incluye el primer tramo del aumento previsto, equivalente a un 14%, sobre los sueldos que se estaban pagando en marzo. Los sueldos mínimos, ¿no? Las trabajadoras por hora, recuerdo que ya lo tienen que estar cobrando desde principios de mes y las mensualizadas lo recibirán recién a fin de mes con el sueldo de abril. Los valores, acá los pueden ver completos, pero empiezan para la categoría 5 con retiro en 697,50 pesos en el pago por hora y en 85.596 pesos en el pago mensual, recuerden, por 48 horas semanales. En este otro cuadro tenemos los valores a partir del 1 de mayo de 2023. En este caso ya está aplicado un aumento del 7%, no acumulativo, siempre calculado sobre los salarios de marzo. Los sueldos mínimos ahora entonces partirán desde 740 pesos por hora y 90.481 pesos por mes para la categoría 5 con retiro. Y por último, el tercer y último tramo del acuerdo salarial que se aplica desde el 1 de junio de 2023. En este caso, los salarios suben un 6% no acumulativo calculado sobre marzo y los montos parten desde 777 pesos por hora y 95.345,50 por mes para la categoría 5 con retiro. En este caso, estos son los valores que van a impactar sobre el aguinaldo que se paga en junio, justamente al finalizar junio, como vamos a ver un poco más adelante. Bueno, como dijimos al principio, como la mayoría sabe, además de los sueldos, hay que pagar aportes a la AFP. Los aportes tienen tres componentes, los aportes obligatorios, estamos hablando. El primero es de la obra social, el segundo la jubilación, el tercero la ART. Pero cada uno de esos componentes aumentan de forma diferente. La obra social y la jubilación suben una vez al año en forma automática y la variable es la movilidad previsional del año anterior. Esta movilidad previsional es ese indicador que se usa para actualizar las jubilaciones y las asignaciones que otorga ANSES. Esta suba de jubilación y obra social ya se aplicó, comenzó a regir en el periodo de enero que venció el 10 de febrero y es así, vence el 10 de febrero porque se paga mes vencido. Y una cosa importante para considerar es que tanto la obra social como la jubilación suben a principio de año, al periodo de enero, pero se mantienen durante todo el año hasta diciembre, o sea, hasta el vencimiento del 10 de enero del año siguiente, que corresponde a diciembre. En cambio, el componente que va a la ART no se actualiza de esa manera, sino que se va ajustando en una manera diferente. Porque lo que dice la ley es que, las resoluciones, perdón, es un proporcional del salario mínimo de la categoría 5 con retiro. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a subir una vez al año, sino que va aumentando cada vez que aumentan los salarios mínimos. Como vienen subiendo los sueldos mínimos todos los meses, entonces todos los meses sube el componente de la ART. En este primer cuadro de aportes están los valores del periodo febrero que venció en marzo de 2023. Se los muestro para que comparemos con la próxima diapositiva, que es la que muestra los vencimientos de ahora de abril. Más allá del monto total, que depende de la cantidad de horas trabajadas por semana de la persona, un tema importante es que para tener la cobertura de la obra social hay que completar 3.061,75 pesos cada mes, ese aporte.
este es un monto que hay que completar tanto para el trabajador titular como para cada miembro del grupo familiar, que es algo que es optativo. Ese valor, por supuesto, se mantiene todo el año, como habíamos mencionado antes. Y en el caso de la jubilación, hay que ingresar para que ese periodo se compute el monto total de 255,75 por mes. ¿Qué pasa? Si la empleada trabaja menos de 16 horas semanales, los aportes van a ser más bajos que esos dos que mencionamos, ¿no? Para la obra social y para la jubilación. En esos casos, la trabajadora puede sumar aportes de distintos empleadores, generalmente se trata de personas que trabajan por hora en distintas casas, puede sumar distintos aportes de empleadores para completar el monto de la obra social. Si sumando todo, y la jubilación, perdón, si sumando todo tampoco se llega al monto de 3.061,75, esa diferencia hay que ingresarla a la AFIP pagando aportes voluntarios. Estos aportes voluntarios no se modifican a lo largo del año porque tanto la obra social como la jubilación se mantienen. Y hay una modificación que salió por decreto este año, pero que todavía no se aplica, se va a empezar a aplicar el 1 de junio de 2023, y es que a partir de esa fecha, todos los meses de aportes, sin importar la cantidad de horas de trabajo semanal, se van a computar para la jubilación. Todavía no fue reglamentado este tema, entonces no sabemos si en realidad van a subir los aportes de las categorías más bajas, de los que tienen menos de 16 horas, el aporte jubilatorio, o se va a hacer de alguna otra manera. La verdad que todavía estamos ahí sin definiciones con ese tema. Vamos a esperar, en los próximos meses tiene que estar saliendo para que a partir del 1 de junio todos esos periodos se computen a los fines del cálculo de los aportes jubilatorios. En este otro cuadro están los montos de los aportes obligatorios que vencieron el 10 de abril y correspondían al periodo marzo 2023. Acá hay un tema porque estos valores se publicaron el mismo día del vencimiento, así que algunas personas pueden haber pagado menos el valor anterior, porque todavía no se había actualizado, y en ese caso puede quedar una diferencia que para los que pagan a través de la web, se abona en los meses siguientes. En este cuadro lo que pueden ir viendo también es que tanto el valor de la obra social como el de la jubilación es el mismo que el mes anterior y lo que va variando es la RT. Bien, ahora vamos a revisar cómo hacer el recibo sueldo. Es un tema que siempre pueden surgir algunas dudas, siempre hay preguntas. Para hacer el recibo hay dos alternativas y uno puede elegir cualquiera de las dos, incluso un mes usar una y otro mes usar la otra. La primera opción es la liquidación manual, se hace a través del formulario F102/ART, y la segunda manera es la virtual, hay que ingresar con clave fiscal a través del sitio web de la AFIP en el portal de casas particulares. La modalidad manual es bien simple, se completa el formulario interactivo, se lo descarga, se lo imprime por duplicado y se le entrega una copia para cada parte. En la modalidad virtual hay que ingresar con la clave fiscal del empleador en la herramienta Casas Particulares. Allí uno coloca el mes que se quiere hacer el recibo y aparece precargada la información de horas trabajadas y remuneración básica. Esos dos datos se pueden cambiar. Se puede cambiar la remuneración y la cantidad de horas. Por ejemplo, caso de cantidad de horas que varíe mes a mes porque trabaja por día, pues la persona cobra por día, por ejemplo. Luego de completar los datos de remuneración, se coloca el monto correspondiente a la antigüedad, ahí hay que calcularlo aparte porque el sistema no lo calcula, y más abajo en el rubro adicionales y descuentos se incluye el componente de la obra social con signo negativo para que lo reste. Ahí también van a ir, si corresponden, las vacaciones, los viáticos, gratificaciones, zona desfavorable,
presentismo, indemnización y cualquier otro. El tema de la antigüedad, si quieren, pueden calcularlo en nuestra calculadora, verlo en nuestra calculadora, que allí les va a decir, está discriminado los montos. Bueno, cuando hagan el recibo de junio y el de diciembre, también les va a aparecer la opción para pagar el aguinaldo. Como recomendación, la herramienta web es bastante limitada y es cerrada, no se puede cambiar mucho, no es muy flexible, pero todo lo que ustedes quieran aclarar lo pueden poner donde dice observación. Todo lo que necesiten aclarar lo pueden poner ahí. En el caso de empleadas que cobran por día o cobran por semana, solamente tienen que hacer un recibo por mes. Y ahí sí suman la cantidad de días y horas que han trabajado ese mes en particular. Y después, algo que también se suele preguntar es qué pasa si nos equivocamos al hacer recibo sueldo. Bueno, el sistema no permite corregir recibos ya anteriores, ya emitidos, y ahí lo que hay que hacer es generar un nuevo recibo, ponerle la fecha que va a pisar una fecha que ya estaba otro, y el nuevo, el último que hagamos, va a reemplazar al anterior. Y aquí tenemos un ejemplo bien simple para ver cómo pagar antigüedad adicionales y descuentos para un sueldo de abril de 2023. Vamos a tomar como ejemplo el caso de una empleada categoría 5 con retiro que cobra el sueldo mínimo de convenio, que trabaja 48 horas por semana y que vive en la Patagonia. En este caso, la remuneración básica del convenio son 85.596 pesos, la antigüedad, que es del 1% por año desde septiembre de 2020, es de un 2%, porque se cuentan 2 años, no importa que haya ingresado en 2008, y a eso hay que sumarle el 30% de zona desfavorable, y después hay que restar el componente de la obra social, que es el aporte del trabajador. Haciendo toda esta cuenta, el monto de bolsillo nos queda en 109.925. Si ustedes hacen todo esto vía web, en la página web de la AFIP, se los va a hacer la cuenta. Les va a hacer la cuenta el sistema. Bien, para terminar, veamos el pago del sueldo anual complementario o aguinaldo. Para el aguinaldo del primer semestre se va a pagar con el sueldo de junio y se toman en cuenta todos los montos del nuevo convenio colectivo completo. Como regla general, el aguinaldo o el SAC es un monto que equivale a la mitad del mejor sueldo bruto mensual del semestre. Para esto hay que tener en cuenta los salarios incluyendo todos los ítems remunerativos que hay que tomar en cuenta, como antigüedad, zona patagónica, horas extras y cualquier otro adicional que estén pagados en forma remunerativa. Si la persona no trabajó los 6 meses del semestre, el aguinaldo se calcula en forma proporcional al tiempo trabajado. ¿Cómo se hace? Se divide el monto completo del aguinaldo, o sea, el 50% del mejor mes, se lo divide por 180 días y se lo multiplica por los días corridos de trabajo. Recuerden que en el medio aguinaldo que se va a pagar en junio próximo, en junio de 2023, hay que incluir todo el aumento completo del 27% previsto para el segundo trimestre de 2023. Y que el último tramo, cuando se aplica, es en junio también. El pago del aguinaldo hay que efectivizarlo hasta el último día de trabajo del semestre. Esto puede generar alguna diferencia si uno paga mensual el sueldo y paga al principio del mes siguiente, ¿no? En ese caso, el aguinaldo habría que pagarlo un poco antes separado. Pero por más que se pague separado, hay que incluirlo en el recibo de sueldo de junio. No se puede hacer un recibo por separado solo para esto. Cuando ustedes vayan a la página de AFIP a hacer el recibo de este mes, van a ver que solo en junio o en diciembre está la opción de incluir aguinaldo. Y otro tema que también se suele consultar, por eso lo aclaro, es el de los aportes a la AFIP.
el aguinaldo no genera mayores aportes porque estos son montos fijos, no es un proporcional como sucede en otras actividades laborales, ¿no? Y mostramos acá algunos ejemplos con números para ver cómo calcular el aguinaldo en un caso bastante simple. A la izquierda van a ver los casos de empleadas mensualizadas y a la derecha pagos por día. En el caso de la empleada mensualizada, cobra en este ejemplo un salario mínimo en la categoría 5 con retiro. Se toma entonces el sueldo más alto de los 6 primeros meses del año, desde enero hasta junio, y se le aplica el 50%. Acá pusimos dos casos, son similares, pero se toman meses distintos. En el primer caso, el trabajador solamente cobra el sueldo mínimo de convenio. Entonces, como este sueldo fue aumentando todos los meses, el mejor del semestre es junio, le subo el 2% de antigüedad y a ese monto total lo tomo como base para calcular el aguinaldo, el 50% que es el aguinaldo. En el ejemplo 2, voy a suponer, por ejemplo, que además del sueldo mínimo, la empleada tuvo un pago extra de 7.500 pesos en mayo, que se sumó a ese sueldo. Entonces, la mejor remuneración ya no va a ser junio, sino que en este caso va a ser mayo. Y sobre ese valor le voy a aplicar el 50% para ver cuál es el aguinaldo. A la derecha está el ejemplo de alguien que cobra por día. En este caso pusimos que trabaja 4 horas diarias durante los días martes y los días jueves de todas las semanas. En este caso de pagos por hora, lo que hay que hacer es calcular cuánto se abonó cada mes, sumando todos los pagos diarios, y también se toma el mes más alto y se le aplica el 50%. La diferencia acá lleva un poquito más de trabajo porque hay que ver mes por mes, va cambiando el monto del valor hora, pero también va cambiando la cantidad de días de trabajo, porque hay semanas que son distintas de un mes al otro, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, no hay mucha discusión. Junio es el mes que tiene el mayor valor hora, porque fue aumentando, y además es un mes que tiene 9 días de trabajo, con lo cual se toma como base para calcular el medio aguinaldo. Bueno, hasta aquí llega la presentación de hoy. Les agradezco que se hayan sumado a este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto y espero que les haya sido útil. Los invito a comentar sobre nuestra comunidad a quienes crean que les puede servir, que los inviten a sumarse y nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima actividad de Mi Presupuesto Familiar.